cosa es darle a ustedes las noticias y otra cosa es ser parte de la noticia, como ha ocurrido con el Canal 7 del IRTP. Más adelante vamos a hacer un comentario al respecto que me parece importante de todas maneras, pero antes vamos a aprender una traducción. Trailblazer sería pionero. La palabra es más bonita en inglés en realidad, ¿no? Porque trail es como camino, una abridora o un abridor de caminos, sería más o menos la traducción textual. Ese es el premio que la ex primera ministra, defensora del pueblo, Beatriz Merino, ha recibido en Islandia hace algunos días como parte del Foro Global de Mujeres Líderes y Mujeres Políticas. Y es el Trailblazer Award por su defensa de la democracia y su gestión como defensora del pueblo. Además, pues como la primera ministra mujer que tuvo nuestro país. La recibió con importantes personajes, sobre todo escandinavas. No voy a repetir los nombres porque me resultan impronunciables, pero había una expresidenta de Islandia, que fue la primera en ser elegida presidenta constitucional del mundo, a una actual primera ministra de Islandia, una presidenta de Lituania también hasta hace muy poco, durante 10 años, hasta hace 4 meses. Y bueno, Beatriz Merino fue la cuota peruana pues en este escenario exótico y le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Beatriz? Un gusto verla después de un tiempo. Muy contenta y muy agradecida por esa presentación. De verdad que fue un honor, un privilegio poder recibir este premio. Cada año premian a una mujer que ha sido efectivamente alguien que abre camino, ¿no? Alguien que abre camino. Y este año, bueno, pues tuvieron, no sé, ahí tenemos la idea. Ah, sí, claro, ahí está, claro. Tuvieron la bondad de elegirme y yo francamente lo recibí con mucha emoción. Y como dije ese día, lo dediqué a todas las mujeres peruanas que luchan, ¿no? Cada día para que su vida sea mejor, para que la vida de sus familias y de sus hijos sea mejor. Estamos hoy día, además, en un día especial en esa misma dirección, porque hoy día hay otra mujer que abre camino en el Perú, que es la doctora Marianela Ledesma. Por primera vez en la historia del Perú, una mujer preside el tribunal más importante de nuestro país y yo creo que eso es un hecho histórico que tenemos que celebrar todas las mujeres y en particular aquellas que, como yo, dedicamos nuestra vida a la justicia. Yo soy abogada y entonces yo creo que este es un día muy especial también. Felicitaciones a la doctora Ledesma y mis mejores deseos de efectivamente, la primera mujer, ¿no?, que está al frente de una institución tan importante como esta. Algo que la Corte Suprema debió de ser hace mucho tiempo y que espero lo haga pronto. Todavía no. Y espero que pronto tenga una mujer también. Es muy importante que estas instituciones sienten un ejemplo. Claro. ¿Verdad? Es fundamental, porque eso tiene también un carácter de alguna manera reproductivo en el resto de la sociedad. Así es. No, bueno, y la cantidad de mujeres fiscales, ha habido varias ya fiscales de la Nación Mujer, mujeres y tantas mujeres abogadas que se dedican a la carrera judicial, tanto en el Poder Judicial y ahora pues en el Tribunal Constitucional, que es el órgano por excelencia, ¿no es cierto?, del derecho. Así de que es un día de festejo, creo, para las mujeres. Muy bien. Hablando del Tribunal Constitucional, yo le escuché declarando hace algunos días en torno a esta decisión controversial de la liberación de Keiko Fujimori. Usted pues decía algo así como, nos guste o no nos guste, es absolutamente fundamental respetar decisiones como las del Tribunal Constitucional. Ahora mismo los fiscales del equipo Lava Jato están pidiendo una aclaración. Ya se ha dicho mucho que finalmente estas decisiones son irrevisables, si cabe el término. ¿Vale la pena continuar con este debate en torno a esta decisión de liberar a Keiko Fujimori de la prisión preventiva? Bueno, a ver, yo creo que más allá de quién se trata, ¿no? Yo creo que nuestro análisis es probablemente más válido si discutimos las ideas, ¿no? En realidad, lo que sí tenemos claro todos los peruanos es que los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables. Es la última palabra en materia constitucional. Estamos hablando aquí de una habeas corpus, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sobre si se ha producido o no se ha producido un fallo, ¿no es cierto?, creo que en realidad seguramente en ese sentido irá la aclaración y me imagino que el Pleno del Tribunal Constitucional así lo habrá de absolver. Pero si usted tiene 4 magistrados que están en la parte esencial de una sentencia, que es el fallo, votando exactamente igual, pues se ha producido una sentencia. Ahora, ¿cómo llega cada uno de ellos en su argumentación
Eso es algo que en cualquier corte, en cualquier tribunal se produce. Pues, bueno, yo llego a esa conclusión de acuerdo a estos, digamos, a estos pareceres, yo llego a otra. En la Corte Suprema de los Estados Unidos eso es muy habitual, ¿no? Es muy habitual que los jueces se ha lleguen. cuestionado mucho la naturaleza del fallo de Carlos Ramos, ¿no? Por que eso, se por supone eso que le ha digo, cambiado de parecer, No, por las no. circunstancias políticas, Lo la clausura que- del Congreso. No, yo creo que él ha llegado a la conclusión de que, digamos, su voto es exactamente igual que el voto de los demás, ¿no es cierto?, en la parte resolutiva, excepto que ha buscado otros argumentos. Pero lo que quiero decir que esto es habitual, esto no, esto pasa en el Perú y pasa también en cualquier país del mundo, ¿no? Ahora, dicho esto, también quiero decir que yo tengo el mayor respeto y admiración por todos los jueces y fiscales que están dando una batalla muy tenaz, muy valiente en el tema anticorrupción, ¿no? Y entiendo, digamos, de que esa es su tarea, ¿no? Su tarea es luchar hasta el final por aquello en lo que creen, pero también entiendo que debemos ser respetuosos de los fallos del Tribunal Constitucional, porque de lo contrario, en cierta forma, estaríamos yendo en contra del orden constitucional y por ende en contra de la democracia. Porque si nosotros vamos a cuestionar los fallos del Tribunal Constitucional en las calles, por ejemplo, ¿no?, o con declaraciones que puedan ser inapropiadas, ¿no?, entonces estamos creando una inestabilidad, a mí me parece innecesaria, ¿no? Yo creo que con prudencia y con buen ánimo, ¿no?, seguramente, y por supuesto, estoy segura que los fiscales continuarán su batalla anticorrupción de acuerdo a las normas y yo le digo una cosa, yo creo que el Perú está muy agradecido ahora y lo estará muy agradecido siempre, porque son jóvenes, mujeres y hombres, fiscales y jueces, que están dando una batalla difícil y dura en un momento muy difícil del país, donde hay muchos poderes políticos, gubernamentales y económicos involucrados, ¿no? Pero también ocurre que a veces la opinión pública, ya estamos ya después de un buen tiempo en el desarrollo de estos casos fundamentales, como usted lo señala, la opinión pública ya comienza a no saber diferenciar unos casos de otros. Comienza también a confundirse con respecto a lo que es la detención preventiva. Se cree en muchos casos que esta es una suerte de sentencia y que el hecho que la señora Fujimori haya salido después de un buen periodo, que se supone que la prisión preventiva es para precisamente se puede hacer la investigación, ¿no?, y que se supone que está siendo obstaculizada de alguna manera. Entonces, hay también que hacer un trabajo como de pedagogía, ¿no?, para que la gente entienda de qué estamos hablando, porque si no, al final, ¿qué va a salir de un proceso tan trascendente como este? Y hay pronunciamientos ya de las cortes internacionales sobre el tema de la prisión preventiva en el Perú, ¿no? No solo en el Perú, sino en otros países de la región. Hoy día hay, creo que más de 35.000 personas en las cárceles del Perú con prisión preventiva. A mí me tocó como defensora del pueblo visitar muchas de esas cárceles. Y yo le digo, ¿no?, esto es algo que yo no le deseo ni al peor de mis enemigos, ¿no? Realmente perder la libertad en cualquier país, en cualquier forma, pero en el Perú es muy duro. Yo las he visitado y es muy, muy duro. Entonces, claro, la prisión tiene su sentido y tiene su legalidad y tiene sus elementos de convicción y así lo determinan los jueces, lo solicitan los fiscales, pero lo determinan los jueces, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando ya el tema es, a ver, yo te voy a poner en cárcel y luego te investigo, ¿no? Eso es algo pues que es difícil de entender, ¿no?, y es difícil de aceptar, salvo en casos de extrema peligrosidad, flagrancia, etcétera, ¿no? Así de que, bueno, yo creo que hay que tomarlo con mucha sabiduría, con mucha serenidad y entender que quizá los fiscales también harían bien en proceder ya a las acusaciones. Porque ya una vez que proceden a las acusaciones viene pues la sentencia y obviamente quien debe ir a cárcel debe ir a cárcel, ¿no? Las sentencias se cumplen, se obedecen y se respetan, ¿no? Cambiando de tema, ¿es usted optimista con las elecciones que se vienen en enero? Que son también atípicas, son extrañas, son inusuales para un Congreso de 1 año 3 meses, sin candidatos presidenciales que sirvan como locomotora. ¿Qué espera de una situación tan sui generis como esta? Lo que pasa es que, digamos, estamos
donde estamos, ¿no es cierto? Entonces, no podemos retrotraernos ni decir, bueno, hubiéramos estado mejor así. Bueno, estamos en una circunstancia donde se cerró el Congreso, ¿no? Donde el Tribunal Constitucional tiene un pronunciamiento que va a hacer, ya todos lo estamos esperando también, ya, y hoy día tenemos elecciones convocadas con el ánimo de tener, ojalá, mejores representantes que los que tuvimos y que estaban muy rechazados por la opinión pública en general, ¿no? Ahora, creo que es una tarea, en primer lugar, de los partidos, el escrutinio de las personas que van a ofrecer como candidatos, ¿no? Yo creo que hemos tenido, lamentablemente, personas que han venido a esconderse, ¿no? A esconderse de juicios dentro del Parlamento, ¿no? Y hacer uso de una inmunidad que es una institución importante y que tampoco se tiene que tratar con mucha frivolidad, porque es una institución de protección a quienes ejercen, digamos, sin mandato imperativo, una labor muy difícil. Y de contrapeso, ¿no? Ante los excesos de las otro mafias poder, ¿no? y de los poderes, etcétera. Por un lado. Pero por otro lado también, lo que tenemos además son personas que han ejercido mal el poder, ¿no? Han ido a servir intereses personales o intereses de sus empresas en lugar de servir los intereses de la nación. Entonces, a mí me parece que el primer estamento son los partidos y ese escrutinio, y el segundo son los medios de comunicación. O sea, este es un caso muy en particular, esta elección, en la que todos los ciudadanos esperamos que los medios de comunicación nos hagan saber, ¿no es cierto?, de quiénes son candidatos que tienen sentencias, que tienen condenas, que tienen situaciones por las cuales deberíamos sospechar o voltear la cara hacia otra persona, ¿no?, de mayor. Y yo creo que lo más importante, Enrique, es saber si hay una verdadera vocación de servicio público, ¿no? O sea, la pregunta esencial es, ¿por qué busca usted ir al Congreso? ¿Para qué? O sea, ¿qué ha hecho usted en los últimos 5 años que nos permita saber o pensar que usted es una persona que va a servir a su país, que va a servir a los ciudadanos, que va a servir a los más vulnerables, que son quienes más necesitan a sus legisladores, y no simplemente alguien que quiere el poder para alguna otra razón que es que no es aceptable, porque eso es lo que hemos visto, ¿no? Mucha gente que busca el poder, pero no busca el servicio. Y eso expresa en buena medida el rechazo ciudadano a la política. Conversaba hace algunos días con una persona y uno decía, por supuesto que el Congreso es una institución fundamental para la democracia, pero lo que los congresistas tienen que entender es que ellos son la cara pública, de muchas maneras, del sistema democrático, ¿no? Entonces, esa suerte de privilegio o de aparejar al parlamentario con que está por encima del ciudadano que hace uso de ese poder, sea desde la inmunidad o sea efectivamente pues de una falta de vocación, de un interés subalterno, eso es lo que mina finalmente. Y yo creo que muchos de esos privilegios, además, no estoy hablando de la inmunidad, pero muchos de los otros privilegios, yo creo que deberían ser evaluados, cuestionados, y quizá alguno de ellos, por ejemplo, mire, yo acabo de estar en Islandia eso con la ocasión del premio, eso ¿no? le iba a preguntar. Y la austeridad de los funcionarios públicos de los países nórdicos es extraordinaria. Yo fui recibida, por ejemplo, por el presidente de Islandia, ¿no es cierto? Y bueno, claro, me preparé, pensé que iba a haber una gran mansión, ¿no es cierto? Como nuestra casa acá, Palacio de Gobierno, qué sé yo. Y me quedé absolutamente sorprendida con una pequeña casa al lado del mar, de una austeridad impresionante. Y claro, apenas pude estar haciendo averiguaciones, no es solo el presidente, todos. Todos los funcionarios públicos elegidos y los designados en los países nórdicos son absolutamente austeros. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de llegar a un país como los Estados Unidos con una democracia muy fuerte, una de las fuertes democracias, llegar de casualidad en un avión con un senador de la República, un senador de los Estados Unidos, y me sorprendió, no había nadie esperándolo en el aeropuerto. Se acercó, yo lo reconocí porque lo había visto en las noticias, y estuve mirando y me di cuenta que hacía su cola, como todo lo demás, ponía su pasaporte, etcétera. Entonces yo creo que haríamos bien, ¿no?, en que nuestros congresistas y quizá nuestros ministros también y viceministros empiecen a ser un poco más austeros en el uso de los recursos públicos, y creo que eso les haría bien a ellos y también a los ciudadanos. Muy cierto. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Beatriz Medina. No se mueva.
da mucha ilusión, Beatriz Merino, en preguntarle a propósito de el debate con el que yo abría este programa y que espero tener un par de minutos al final para hacer una breve intervención, con respecto a los medios de comunicación públicos. Yo llegué aquí hace 5 años y he tenido el privilegio de vivir lo que es un proceso que en realidad es parte de una evolución democrática, como lo que antes se llamaba, ¿no?, mal llamado el canal del gobierno, ¿no?, fue convirtiéndose en el canal del Estado y ahora se ha instalado la noción de la televisión pública, con referentes pues como la BBC, con referentes en Chile, en Colombia, la National Public Radio de Estados Unidos, que es un ejemplo fantástico de lo que es precisamente el vigor del debate público, abierto, democrático, que definitivamente le da a la ciudadanía algo que los medios abiertos no le dan. ¿Hacia dónde deberíamos caminar en el Perú con respecto a lo que son los medios de comunicación públicos? Bueno, yo creo que es, digamos, una tarea del Estado fortalecer el medio de comunicación público en la medida que alcanza, digamos, poblaciones que no son alcanzadas por los canales privados, ¿no es cierto? Y que debe servir además para fortalecer no solamente la cultura, la educación, el conocimiento del país, sino además para hacer de lo que es este país un ejemplo y digamos, un ejemplo además por su diversidad cultural. Yo creo que parte del problema es que no nos conocemos, y si algo de bueno ha hecho este canal en los últimos años es precisamente el hecho de que podamos apreciarnos en nuestras danzas, en nuestros lenguajes, en nuestras culturas, y por ende ir formando una identidad nacional que es indispensable para la marcha conjunta de la nación. Yo creo que eso. Ahora, la relación de los medios de comunicación con el poder es siempre difícil. Siempre es tenso. Es siempre tenso. Es su estado natural. Por definición. Es su estado natural. Quizá lo que yo, el comentario que yo podría hacer, ¿no? No voy a ingresar porque eso lo van a hacer ustedes, es que quizá lo más importante en esa relación es la transparencia, ¿no? La transparencia quiere decir que todos sepamos, ¿no es cierto?, por qué se toman las decisiones que se toman. Y lo sepamos con claridad, con objetividad y con transparencia, de tal manera que todos podamos entender por qué se tomaron determinadas decisiones, ¿no? Yo sinceramente le deseo a este canal que prosiga, ¿no es cierto?, por el camino, digamos, de la pluralidad, por el camino sobre todo de toda esta programación de televisión pública que es en realidad lo mejor que le puede pasar a un país, ¿no? En particular con tantas desigualdades y con tantas diferencias como tiene el Perú. Se lo preguntaba además porque usted fue PCM y usted fue defensor al pueblo. Entonces, usted fue PCM cuando el IRTP estaba bajo el paraguas de la PCM en otras épocas, es cierto, es verdad, pero también Defensoría del Pueblo que digamos, proyecta o es un ejemplo clarísimo de una institución que al tiempo de ser pública es autónoma, ¿no? Entonces, no sé si por ahí hay ideas de que también como los medios públicos podrían avanzar hacia un grado, no vamos a decir de autonomía, porque de repente no es la palabra adecuada, pero sí de un margen y un campo de acción pero sí que te tome distancia, por ejemplo, del propio poder, hablando de esta... Pero sí la es, pero sí la es. A ver, dentro del Estado todas las instituciones tienen que tener una ubicación, ¿no es cierto? A mí me ha tocado dirigir 3 instituciones y 3 entidades que tienen una autonomía. La SUNAT, ¿no es cierto? Las aduanas, y luego se funcionaron, y luego la Defensoría del Pueblo, ¿no? Pero en materia tributaria, ¿no?, la SUNAT tiene una autonomía. Ahora, eso no quiere decir que no esté ubicada dentro del ámbito del Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas, ¿es cierto? Claro. La Defensoría del Pueblo también está, digamos, en el ámbito de la justicia, es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Tiene un grado superior de autonomía, por así llamarlo, ¿no? Y el defensor, en este caso la defensora, más todavía porque es elegida por una mayoría muy amplia del Congreso. Claro. Y prácticamente se convierte en un intocable. Bueno, salvo que estrangule a alguien pues frente a las cámaras, una cosa así, ¿verdad? Ahora, yo creo que en una televisión pública ese grado de autonomía también es deseable, ¿no? Ahora,
la autonomía no significa, digamos, la capacidad de poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Exactamente. Claro. Es una herramienta que se otorga para mejor cumplir con los objetivos que se ha propuesto una determinada institución, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades son autónomas, sí, pero eso no quiere decir que se van a convertir pues en pequeños señores feudales los alcaldes, ¿no? Y hacer uso y abuso de la autonomía que la Constitución les da. La autonomía ante todo es responsabilidad. Y la autonomía se las da la Constitución para mejor cumplir con sus fines. Se la da a la SUNAT para mejor cumplir con sus fines. El superintendente o la superintendente de la SUNAT no puede recibir órdenes y decir a este le vas a cobrar impuestos y a este no le vas a cobrar impuestos porque este es de este partido y este es del otro partido. No es así, ¿no? O sea, no puede hacer esa diferenciación. Y yo creo que en el campo de la medio de comunicación público, yo creo que la autonomía sería un debate propicio, bueno, ¿no? Para que mejor cumpla con su función de darle a los ciudadanos el nivel, digamos, la calidad de televisión pública que todos deseamos que tenga el Perú, ¿no? De repente es una buena excusa para que el próximo Congreso lo tome en cuenta. ¿Vuelve a la política Beatriz Merino? La política, a ver. A la política, digamos, activa. Aparte, no, yo soy ahora la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo. Ya estoy por entrar a mi quinto año, creo, ahora en enero. Han sido años muy gratos, duros, porque hemos pasado el proceso de licenciamiento, ahora estamos pasando el tema de la acreditación institucional, que son procesos duros y que yo he saludado, porque si bien han sido procesos difíciles, costosos y duros, yo creo que ha sido para el beneficio, por un lado, y principalmente de los estudiantes y de los profesores, y ciertamente también para de la universidad y en general la calidad de la universidad. Entonces, eso hay que saludarlo, ¿no? No toda regulación es mala, ¿no? Y yo creo que uno finalmente hace política desde donde está, ¿no? Desde donde está se preocupa por el país, desde donde está aporta, da su opinión, ¿no? Y en el caso mío, en lo personal, me siento muy complacida de poder compartir mi vida con más de 100.000 muchachos en todo el Perú, ¿no? En 12 campus que están en todo el Perú y que son el futuro del Perú, ¿no? O sea, son el futuro por el cual tenemos todos que trabajar. Yo creo que uno está siempre a disposición de su país, por lo menos en su corazón, en su mente, ¿no? Pero 16 años de mi vida en la vida pública creo que han sido buenos 16 años con los cuales yo me siento muy satisfecha, ¿no? Gracias, Beatriz Merino, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último de Cara. No voy a entrar en los detalles de la polémica entre Hugo Coya, expresidente del IRTP, y el señor Francesco Petrosi, ministro de Cultura. Cada uno ha expuesto su versión sobre lo ocurrido con respecto a la salida de Hugo, pero sí me siento obligado a transmitirles que, bueno, en mi caso, y perdonen la alusión personal, llevo más de 5 años en el canal y como conversaba con Beatriz Merino, este ha sido un proceso evolutivo donde estamos avanzando y caminando realmente hacia un medio de comunicación público. Nunca me han censurado, nunca nos han pedido cambiar de entrevistados, y lo digo porque se ha referido, ¿no?, en estos días a la señora Milagros Salazar, por ejemplo, que ha sido entrevistada aquí. Y bueno, al final y al principio, nuestra palabra y nuestra bandera es pluralidad. En eso vamos a seguir, eso está garantizado, los televidentes pueden estar seguros de ello, y darle de todas maneras la bienvenida a Eduardo Guzmán. Eduardo fue quien en su primera breve y lamentablemente gestión, él sale, recordemos, nada menos que por presiones de alguien como Edwin Donaire. Y ahora retorna y recuerdo que él reformula esta planilla nocturna, entre otras cosas, estableciendo este programa que al parecer algunos dolores de cabeza puede haber traído. Y bueno, seguirá trayéndolos porque, como otra vez lo comentábamos con nuestra invitada, la relación natural entre la prensa y el poder
es la de la atención. Y evidentemente, si estamos en la construcción de una señal, como les digo, pública, seria, que pueda dar la confiabilidad del caso a los televidentes de todo el Perú, eso va a continuar. Las gestiones han ido realizando cada una lo suyo. Hemos tenido presidentes y presidentas del IRTP muy profesionales, todos ellos, y estoy seguro que Eduardo va a continuar esa línea y, por supuesto, también abrirá nuevos caminos. Que tengan ustedes una excelente noche y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Buenas noches.